Uno de los temas de esta semana es la NIC 28, para analizar la contabilización de las inversiones en asociadas y los negocios conjuntos. En el mundo actual es muy frecuente que encontremos que las empresas pertenezcan a grupos económicos, los cuales son dirigidos por una empresa madre, que se denomina matriz o controladora, o bien por un inversionista, y dependerá del poder o el grado de influencia que una empresa ejerza sobre otra, es que podríamos determinar la diferencia de si es controladora, subsidiaria o inversionista. Por otro lado, también es muy frecuente que encontremos en donde dos o más entidades decidan unirse mediante un acuerdo contractual para hacer un negocio conjunto, en donde no necesariamente habrá capital social de por medio, sino más bien la idea de realizar entre ellos algunas de las siguientes tres cosas. Por ejemplo, la administración de un bien, brindar conjuntamente un servicio o administrar una sociedad. Pensemos como casos que hemos visto en Costa Rica, cuando una empresa constructora realiza un acuerdo contractual con una empresa dueña de maquinaria para entre ambas construir un edificio. Dentro del alcance de esta norma se establece que se aplicará a todas las entidades que sean inversores con control conjunto de una participada o que tengan influencia significativa sobre esta. Veamos la diferencia entre una inversión o negocio conjunto. Más adelante vamos a revisar en detalle estos conceptos, pero veámoslo acá de manera comparativa. ¿Cuál sería la característica para que una entidad sea asociada de otra? Bueno, cuando tenga el poder de intervenir en las decisiones de política, financiera y de operación de la participada. Vean que siempre deberíamos de considerar, pero al influencia significativa, no poder absoluto, ¿verdad? Y por otro lado será el control conjunto. Si existe un acuerdo, más bien si existe el reparto del control definido contractualmente por un acuerdo en donde las decisiones sobre la actividad relevante requiera el consentimiento unánime de las partes que comparten ese control. Entre las normas vamos a encontrar varias en donde se establecen los criterios técnicos para la valoración de las partes relacionadas. Como ya habrán visto, por ejemplo, la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas, la NIC 27, estados financieros separados. Bueno, la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, la NIF 3, combinaciones de negocios, la NIF 10, estados financieros consolidados, y la NIF 11, de acuerdos conjuntos. Y en todas esas normas vamos a encontrar dentro de las definiciones u objetivos la definición de control, influencia significativa, poder de decisión, derecho a rendimientos. Pero entonces consideremos acá que todas esas normas se van a aplicar cuando sean partes relacionadas. ¿Y cuándo se considera que es una parte relacionada? Si es controladora, asociada, negocio conjunto, personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora o un familiar cercano. Veamos algunos ejemplos de estas figuras. La entidad A posee el 75% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto de una Junta General de Accionistas de las entidades B, C y D. Vean que al tener un 75% de las acciones podríamos determinar que la entidad A controla las entidades B, C y D, las cuales entonces se convertirán en subsidiarias. Por el contrario,
Si la entidad A posee el 25% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto de una junta general de accionistas de la entidad B, y la entidad C posee el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una junta general de accionistas de la entidad B, la entidad A y C, tienen un acuerdo contractual para controlar en conjunto la actividad B. Veamos este otro ejemplo. La entidad A posee el 25% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B. La entidad A no controla ni tiene el control conjunto sobre la entidad B. ¿Qué tendría esta entidad A? Sería una inversionista sobre la entidad B. ¿Por qué? Porque ejerce influencia significativa. ¿Qué contabilizará la empresa A? Un instrumento financiero. ¿Qué contabilizará la entidad B? Acciones. Para nosotros como contadores es muy importante enmarcar cuando observemos la existencia de grupos económicos, si es una asociada o más bien es controladora, si hay acuerdos contractuales entre ellas, para lo que es importante que revisemos estos conceptos. Entonces, ¿qué es una asociada? Es una entidad incluyendo entidades sin forma jurídica definidas tales como fórmulas asociativas con fines empresariales sobre la que el inversor tiene influencia significativa y no es una subsidiaria ni constituye una participación en un negocio conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre un estado financiero consolidado y un estado financiero separado? Como grupo económico, presentará sus estados financieros consolidados como si se tratara de una sola entidad. En el caso de las inversiones en asociadas, inversiones en negocios conjuntos, en las combinaciones de negocios y principalmente cuando exista la relación entre una controladora y una subsidiaria. Dentro de los grupos económicos, aunque haya evidencia de algún grado de control o influencia, cada entidad es una entidad jurídica independiente, de la cual debe preparar los estados financieros separados sobre la base de su participación directa. ¿Qué es una influencia significativa? Se los transcribo, se los digo textualmente para que nos quede bastante claro. Es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin llegar a tener control o el control conjunto sobre tales políticas. Se presume entonces que un inversor ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto de la participada, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. Bueno, a la inversa, se creería que el inversor no tiene influencia significativa si posee directa o indirectamente menos del 20% del poder del voto en la participada, a menos que pueda demostrarse que existe influencia significativa. La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial, es decir, un inversor que posea en este análisis que estamos haciendo, por ejemplo, un 50% diferente al otro que tiene el 20%, no impediría que este inversor tenga influencia significativa. Esta influencia significativa también es la capacidad de hacer o tener efectos sobre algo. Vean a veces algunas empresas que tienen todo el poder de criterio técnico. Entonces la influencia significativa se ve más bien en la manera en que se realizan las labores. Además, se evidencia una influencia significativa a través de las siguientes vías, ya sea la representación en el consejo de administración o una junta directiva,
participar en los procesos de fijación de políticas, como la que se incluye en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones de beneficios, transacción de importancia relativa entre la inversión y la participada. Hay intercambio de personal entre las juntas directivas y ese suministro que les decía de información técnica esencial. ¿Cuál es la medición tras el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada? Bueno, se debe de definir la política contable en cuanto a si se va a establecer el modelo de costo, el método de participación y el modelo de valor razonable con cambios en resultados. Pero que considerando que todo inversionista que esté en la capacidad de ejercer influencia significativa sobre las políticas financieras y operativas está en la obligación técnica de contabilizar la inversión al costo cuando emita estados financieros separados y por el método de participación o el modelo de valor razonable cuando emita estados financieros consolidados. Como cualquier activo, entonces el reconocimiento inicial va a ser su costo de adquisición. Tras el reconocimiento posterior, deberá entonces de decidir por medio de una política contable si establece el modelo de costo, el modelo de participación y el modelo de valor razonable, pero considerando en sus estados financieros, ya sea separados o consolidados. ¿Cuál es el método, el modelo de costo? Cuando entonces el inversor deberá reconocer los ingresos de la inversión solo en la medida en que reciba distribuciones de las ganancias acumuladas. Eso es en la manera de los dividendos, surgidas después de la fecha de la adquisición. Los importes recibidos por encima de las ganancias se van a considerar como recuperación de la inversión y por lo tanto se reconocen como una reducción en su costo. El inversor entonces debe revelar la información requerida por esta sección de inversiones, de instrumentos financieros. Veamos este ejemplo. El 1 de octubre del 2010 la entidad A adquiere el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B por un valor de 300,000. ¿Cómo hacemos ese asiento en la entidad A? Sería un instrumento financiero, inversiones en asociados, versus el banco o la cuenta por pagar. ¿De acuerdo? Ok, entonces para el 30 de septiembre del 2011, la entidad B reconoce una ganancia o tiene una ganancia de 400,000. Y ese año la entidad B declara y paga un dividendo de 150. ¿Cuáles serían entonces el reconocimiento de eso en los estados financieros? La entidad A debe reconocer un ingreso por dividendos de 45,000, que serían entonces los 150, de los 150 que declaró como dividendos, ese 30%. Dividendos por cobrar, una ganancia en inversiones en asociadas. Y revela entonces la inversión en la asociada que se mantiene en los 300,000 al costo. Este es un ejemplo del método de costo. ¿Cuál sería el método de participación? Según este método, la inversión en una asociada se registrará inicialmente al costo y se incrementará o disminuirá su importe en libros para reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del periodo obtenido por la entidad participada después de la fecha de adquisición. ¿Qué quiere decir esto? En la asociada, la inversión aumentará o disminuirá de acuerdo a las utilidades que obtuvo la empresa en donde se tiene la inversión. Y las distribuciones o dividendos también aumentan o reducen el importe en libros de la inversión. Veamos este ejemplo. Yo entonces tengo
un registro inicial donde establezco la inversión en asociadas versus el banco o la cuenta por pagar. Si una empresa tiene, si la asociada tiene pérdida en ese año, entonces pues yo voy a registrar una pérdida que se va a ir a resultados y aún disminuiría la inversión en la asociada. Por otro lado, cuando la asociada tenga una ganancia, esa inversión aumentará y se reconocerá entonces esa ganancia. Y en el caso del registro de los dividendos, voy a tener los dividendos por cobrar y me disminuirá la inversión en asociada. Esto todo se hace para los estados financieros consolidados. Veámoslo acá aplicado. El 1 de octubre del 2010, la entidad A adquiere el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad B por un valor de 300.000. Tengo entonces la inversión en asociada 300.000 y el banco los 300.000. ¿Qué pasa? Para el 30 de septiembre de 2011, la entidad B reconoce una ganancia de 400.000. Entonces, ¿qué se haría en la asociada? Aumentaría la inversión en los 120, calculadas esos 400.000 por el 30%, y reconozco la ganancia obtenida. Ese año entonces la entidad declara los dividendos y paga el dividendo de 150. ¿Qué tendríamos que registrar entonces? El dividendo por cobrar o el banco sobre los 150 al 30%, que serían los 45.000, y disminuiría la inversión en asociadas. Y hay una revelación entonces que me queda entonces de la inversión en asociadas en 375. ¿Cuál sería entonces el modelo de valor razonable con cambios a resultados? El inversor deberá medir sus inversiones en asociadas al valor razonable con cambios en resultados utilizando los procedimientos establecidos que ya vimos en la NIF 7 y en la NIF 9. El inversor en todo momento debe revelar la información requerida y el inversor no debe usar este método si en la inversión en la asociada no se pueda medir con fiabilidad. Ese valor razonable no pueda medirse con fiabilidad. Entonces veámoslo. Si el mismo caso del anterior, nosotros tenemos al 30 del 11 el valor razonable, la inversión de la entidad A es de 425, la entidad entonces reconoce un incremento de 125, estableciendo la diferencia entre esos 300.000 que teníamos como valor en libros, con la diferencia que se tiene ahorita del valor de mercado. Y finalmente veamos la información a revelar, como todas las normas. El inversor entonces debe revelar la política contable, el valor razonable de las inversiones en asociadas para las que existan precios de cotización públicos, toda la información financiera resumida de la asociada, incluyendo los importes agregados de activos, pasivos, todos los ingresos relacionados y resultados, junto con el porcentaje de la inversión en la propiedad de la asociada, la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa sobre la capacidad que tienen las asociadas de transferir fondos al inversor en forma de dividendos en efectivo o de reembolso de préstamos o anticipos, y para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación, el inversor debe revelar en forma separada su participación en los resultados de tales asociadas, está específicamente el importe en libros y la participación en operaciones discontinuadas de tales asociadas. Esto es de manera resumida la NIC 28. Espero que le hayan sacado bastante provecho. Quedo atenta.